Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:1, que Cristo nos libertó para que seamos libres. Libres de culpa, de temores, miedos, inseguridades, desconfianza, pecado o cualquier otra cosa que nos pueda esclavizar. No tenemos por qué ser o vivir como esclavos. Podemos escoger vivir como hijos de Dios. Hijos de Dios que han sido redimidos, perdonados, ungidos, bendecidos, salvados. Elige hoy vivir en la libertad de los hijos de Dios. Disfruta hoy de la libertad que Cristo ya ganó para ti. Y disfruta, si quieres, de esa vida en abundancia que el Señor hoy te quiere regalar. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 13 del 21 al 33 y del 36 al 38. Escuchemos hoy esta página del Evangelio que para mí es bastante dolorosa porque tiene que ver con la última cena. En el contexto de aquella cena pascual, Jesús, como vamos a encontrar en el día de hoy, hace dos anuncios muy dolorosos que ciertamente le partieron el corazón y que a mí particularmente, cuando los leo, cuando los escucho, también me parte el corazón de solo pensar en esa congoja, en esa angustia que Jesús vivió y que Jesús sintió mientras hacía esta declaración. Escuchemos hoy este hermoso evangelio. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él mientras cenaban. Y Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan, y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando a la mesa entendió por qué decía eso. Como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Una vez que Judas hubo recibido el pan, salió y era de noche. Después que Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de Él y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes: no podrán ir a donde yo voy. Simón Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy. Jesús le contestó: no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿de veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pues te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. En el día de ayer tuve una comida muy especial con unos grandes amigos. Algo muy interesante siempre sucede alrededor de la mesa, cuando te sientas al lado de personas que son no allegadas, que son queridas, personas que amas, personas que realmente son parte de tu vida. Siempre es una experiencia muy alegre,
compartir con las personas que son cercanas a ti. Alrededor de la mesa no solo se nutre el cuerpo, se nutre el alma, se nutre el corazón, se fomentan y, si ustedes quieren, se fortalecen esos lazos de cariño, de amistad, lazos familiares. Es decir, alrededor de la mesa suceden cosas siempre muy hermosas, positivas. Regularmente esa es la experiencia cuando estamos a la mesa compartiendo una comida con personas, vuelvo y repito, que son allegadas, que son cercanas a ti. Yo me imagino esta cena de Jesús con sus discípulos. Aquella cena fue algo muy especial. Era la cena de Pascua. En aquella cena ciertamente Jesús va a instituir la Eucaristía. En aquella cena el Señor ha dado grandes enseñanzas, ha hablado incluso acerca de la importancia del amor entre ellos. En aquella cena, no olvidemos, Jesús hizo un acto de amor muy grande. Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, le lavó los pies a sus discípulos para enseñarles a ellos, a nosotros, la importancia del servicio. Pero es en el contexto de aquella cena donde Jesús hace un anuncio muy doloroso. Sí, anuncia, primero que todo, la traición de Judas. La traición de Judas. Y hay algo que a mí particularmente me parte el corazón. Y es que, dice el Evangelio, y así es como comienza. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido. Es decir, esto es una angustia, esto es una congoja muy grande que el Señor siente dentro de él. Quien lo va a traicionar, escuchemos, no es un extraño. Quien lo va a traicionar no es uno de los líderes judíos que desde el principio le declararon la guerra a Jesús. Quien lo va a traicionar no es un soldado romano. Quien lo va a traicionar no es alguien de afuera, es uno de los discípulos. Es uno de aquellos que él eligió, escogió para que caminaran con él, para que fueran sus discípulos. Estamos hablando de alguien que caminó con Jesús 3 años. Estamos hablando de alguien que fue testigo de sus enseñanzas, de su poder. Estamos hablando de alguien que vio cómo Jesús calmaba los vientos y la tempestad, cómo Jesús caminó sobre el agua, cómo Jesús le dio vida a Lázaro, cómo Jesús le dio vista al ciego, cómo Jesús permitió que el sordo escuchara, cómo Jesús limpió al leproso. Es decir, estamos hablando de alguien que presenció la gloria, el poder de Dios actuando en ese Hijo suyo, en el ungido de Dios, en Cristo Jesús. Sin embargo, a pesar de todo esto, le traicionó. Le traicionó. Jesús lo había llamado su amigo. De hecho, cuando Judas va y lo besa para entregarlo, Jesús le dice: amigo, ¿a qué has venido? Amigo. Jesús lo consideraba su amigo. Era uno de los 12. Era uno de aquellos que pertenecían al círculo de Jesús. Sin embargo, lo traicionó. Pensemos por un momento en ese gran dolor de Jesús. El varón de dolores. Yo pienso en este gran dolor que tuvo que estremecerlo por dentro, como nos dice el Evangelio. La traición de Judas. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Es una pregunta que siempre me hago. ¿Por qué este hombre que tuvo tanto privilegio, el privilegio de conocer a Jesús, caminar con Jesús, ser testigo del poder de Jesús, por qué le traicionó? Cuando uno lee las Escrituras se da cuenta que Judas realmente nunca creyó en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. De hecho, nunca encontramos en los Evangelios a Judas llamando a Jesús Señor. Cuando se refiere a Jesús le llaman Maestro. Judas realmente nunca creyó que Jesús era el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y si creyó en algún momento en Jesús como el Mesías, él esperaba un Mesías conquistador que eventualmente derrocaría al imperio romano. Mas no en ese Mesías que Jesús proponía y que vino a ser. Judas fue un hombre que, aunque estuvo cerca de Jesús, al mismo tiempo estuvo lejos de él.
Ciertamente, su corazón nunca estuvo cerca de Jesús. Quizás físicamente hablando, estuvo al lado de Jesús. Me imagino la cantidad de veces que comió al lado de Jesús, que estuvieron durmiendo cerca. Las veces en que Jesús les dio enseñanza a ellos, solamente a los 12. Me imagino que en ese círculo tuvo que estar muy cerca de Jesús, físicamente hablando, pero su corazón creo que no se conectó con Jesús. Algo muy interesante cuando los evangelios nos hablan de los 12. Regularmente, si ustedes leen, por ejemplo, el evangelio de San Mateo en el capítulo 10, en el versículo 1 y siguiente, cuando habla de la elección de los 12, siempre aparece Pedro al principio, regularmente. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Estos aparecen casi siempre al principio. Y algo muy interesante, al final dice, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Es el último que aparece siempre en la lista. Y detrás de esa lista se revela que la relación de Judas con Jesús era una relación distante. Vuelvo y repito, físicamente hablando quizás estaba cerca de él, pero su corazón nunca estuvo realmente conectado, conectado con el Señor. Judas fue un hombre que se dejó consumir por la avaricia. No olvidemos que él era el encargado de manejar la bolsa de dinero, pero a él le atrajo más el dinero y tener dinero que tener a Cristo con él. ¡Qué tristeza! A él le sedujo más el dinero que la misma persona de Cristo Jesús. Tener dinero para él era más importante que tener a Cristo. Por eso lo vendió por unas cuantas monedas, 30 insignificantes monedas de plata. ¡Qué tristeza! Judas realmente siguió a Jesús para un provecho propio, porque pensaba cómo beneficiarse de la bolsa. No olvidemos que el evangelio mismo dice que Judas era un ladrón. No olvidemos, la Biblia misma afirma que Judas era un ladrón. Y podemos decir y concluir que siguió a Jesús buscando siempre cómo aprovecharse y cómo sacar, un beneficio propio. ¡Qué tristeza! Una vez escuché algo muy llamativo. Quien le sirve a Dios por dinero, luego le sirve al diablo por un salario más alto. Y eso fue lo que pasó con Judas. Eso fue lo que pasó con Judas. No le importó luego vender al Señor. Cuando se sintió atrapado por Satanás, por el enemigo, que lo sedujo, entró en su corazón y traicionó al Señor, a su maestro. ¡Qué tristeza! Pero esa es la realidad de Judas. Vuelvo y repito, Judas realmente no conoció a Jesús como lo que Jesús era. No, lo conoció simplemente como un hombre líder, un maestro de grandes enseñanzas. Pero a lo mejor también se sintió desilusionado de Jesús porque no era lo que él esperaba. Por eso creo que Judas llegó a esta instancia, de traicionar a Jesús. Estuvo asociado con Jesús, mas no tuvo una relación personal estrecha con Jesús. Mucho cuidado, porque hay una gran diferencia entre estar asociados a Jesús y ser personas cercanas realmente a Jesús. Tener una relación con Jesús. No podemos ser simplemente asociados. Tenemos que tener una relación de corazón con Jesús. Judas escuchó muchas enseñanzas de Jesús, pero creo que esas enseñanzas nunca penetraron su corazón. Nunca lo convirtieron, nunca lo transformaron, nunca lo hicieron una nueva persona. Y eventualmente terminó traicionando a nuestro Señor. Por otro lado encontramos a Pedro que lo negó. Pero hay una gran diferencia entre negar a Jesús y traicionar a Jesús. Mucho cuidado, hay una gran diferencia. Pedro conoció a Jesús. Pedro lo declaró Mesías, Hijo de Dios. Pedro reconoció realmente quién era Jesús. Pedro amó a Jesús. Aquí está la gran diferencia. Pedro amó a Jesús. Y lo amó con todo lo que tenía. Tanto así que él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. El problema de Pedro es que no siempre escuchaba con atención lo que Jesús decía. Era muy impulsivo, no olvidemos, de un carácter muy impulsivo, un poco, o yo diría bastante obstinado, siempre adelantado. Jesús
les había dicho anteriormente que Él se iba y donde Él iba no podía seguirles. Así de sencillo, Jesús les ha dicho que Él se iba. Ellos no podían seguirle por ahora. Sin embargo, luego Jesús, ¿qué hace? Les habla del mandamiento del amor, pero esto como que no, podemos decir que Pedro no lo escuchó muy bien, porque luego Pedro sigue empecinado en saber a dónde va. Y quiere saber a dónde va, porque Pedro, vuelvo y repito, amó a Jesús y estaba dispuesto a seguirlo a donde fuera. Sin embargo, Jesús le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Y así fue. ¿Qué pasó con Pedro? Muy sencillo. Pedro, aunque amó a Jesús, sin embargo, yo diría, padeció de algo que se llama una debilidad espiritual. Sí, una debilidad espiritual. Pedro confió que con sus fuerzas iba a ser suficiente para seguir a Jesús y para amar a Jesús. Pedro dependió de su amor hacia Jesús para mantenerse firme en el momento de la presión, de la prueba. Pero descubrió que no era suficiente, que necesitaba de algo más, algo que se llama la gracia de Dios. Pedro necesitaba depender del amor de Jesús por él, para poder amar a Jesús con esa fuerza del amor que Jesús sentía por él. Y es la manera como nosotros amamos a Dios. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro empeño, no es con nuestra buena intención, no, es con la fuerza de Dios, es con el amor de Dios que lo amamos a Él. Él nos amó primero y nos amó primero para que con la fuerza de su amor lo amemos a Él. Pedro lo negó. ¿Cuántas veces también nosotros lo negamos? Tenemos buenas intenciones como Pedro. Señor, yo iré contigo, yo daré mi vida por ti. ¿Cuántas veces le hemos hecho a Dios cualquier cantidad de promesas? Solo para ver que no siempre se materializan esas promesas. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor que vamos a cambiar? Solo para darnos cuenta que seguimos siendo lo mismo. Vuelvo y repito, tenemos buenas ideas, buenas intenciones. Amamos al Señor, pero descubrimos que fallamos. Que también como Pedro lo negamos. Y es que hay que profundizar en nuestra relación con el Señor. Hay que depender más de Él y de su gracia. Esa gracia que Él nos ofrece continuamente a través de la palabra, a través de la oración, a través de nuestro encuentro con Él, a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos. Qué importante es sostener esa relación, animarla, alimentarla todos los días para poder hacer la voluntad de Él, para poder, aún en medio de la presión, permanecer firmes. A Dios no le amamos con las emociones, a Dios le amamos desde nuestras convicciones. Mucho cuidado. Y es una enseñanza que aprendemos también hoy de Pedro. No bastan las emociones, no basta con decir yo iré contigo donde vayas. No, a Dios se le ama con las convicciones. Tenemos que tener convicciones fuertes, firmes, sólidas. Y permitir que nuestras convicciones sean cada día más claras. Y sobre todo, permitir que el amor de Dios nos llene para que con la fuerza de su amor lo podamos amar a Él. Que en este martes santo Dios nos dé la gracia de tenerlo a Él y considerarlo a Él por encima de todo. Que Él sea esa perla preciosa, que por Él estemos dispuestos a cualquier sacrificio, cualquier dolor, a superar cualquier prueba, porque en medio de todo sabemos que Él nos ama y nos da la fuerza para amarlo como Él se merece. Que Dios te bendiga y te acompañe hoy en este día santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.